Bien, hasta el momento todas las integrales que hemos venido manejando han sido integrales que de alguna manera son integrales inmediatas. Esto no es lo común cuando estamos resolviendo integrales o estamos aplicando la integral en las diferentes situaciones. Normalmente las integrales que obtenemos no son inmediatas, pero sí algunas permiten hacer una pequeña transformación para lograr convertirla en inmediata. Hoy vamos a hablar de un método que es el método de sustitución simple o cambio de variable. De este método, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que este método se fundamenta en la derivada de una función compuesta. Y el objetivo básico de esta sustitución simple o cambio de variable es mediante la sustitución transformar el integrando inicial en otro más sencillo de antiderivar. Digamos, si yo quisiera encontrar la integral de una función h de x por dx, y si ese integrando h de x por dx permite que la función se escriba como una función compuesta de la forma f de g de x por g' de x por dx, estaríamos diciendo que esta función h de x es una función compuesta, la función f o g, que además contiene la derivada de g de x. Si yo utilizo una transformación, un cambio de variable, por ejemplo, w igual a g de x, podríamos decir que dw o w' sería igual a g' de x. Mediante esta transformación, la integral inicial la podríamos escribir como la integral de f de w por w' por dw, y entonces esta integral quedaría igual a f de w más e. Después volveríamos a la variable inicial y obtendríamos una solución de la forma f de g de x más e. Esa es la teoría formal acerca de la sustitución o cambio de variable. En la práctica, ¿en qué consiste el método? En la práctica consiste el método en adquirir habilidad para identificar en el integrando qué parte de ese integrando, su derivada, está contenida en el resto de él. Siempre que nosotros logremos identificar la derivada de qué parte del integrando está contenida o es proporcional al resto de dicho integrando, pues hemos identificado la sustitución adecuada para resolver el ejercicio. Vamos a hacerlo mediante algunos ejemplos
que me parece más sencillo para entenderlo. Por ejemplo, pensemos en que queremos resolver la integral, digamos, de x al cubo por dx sobre la raíz de 5x a la 4 menos 3. Y entonces si observamos esta integral, ese integrando no tiene una antiderivada directa. Al mirar la tabla que hemos realizado hasta ahora, no forma parte de las integrales inmediatas. Tratemos de mirar si esta función x al cubo sobre raíz cuadrada de x a la 4 menos 3 se puede expresar como un tipo de función compuesta por su derivada. ¿La estrategia cuál sería? La estrategia sería mirar qué parte de este integrando, al derivarlo, esa derivada queda contenido en el resto de él. ¿Me explico? Una opción podría decir qué derivada tiene x al cubo. Sería una opción. Y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, que no aparece por ningún lado. Si yo quito el x al cubo, me quedaría 5x a la 4 menos 3. Pero si yo ahora fijo mi atención en la expresión que está dentro de la raíz 5x a la 4 menos 3 y la derivo por reglas de derivación, sabemos que la derivada de 5x a la 4 menos 3 es 20x al cubo. Mírenlo acá, 20x al cubo. Entonces hemos identificado qué parte del integrando al derivarlo queda contenido en el resto. Llamamos, por ejemplo, u a esa parte que hemos identificado, y al derivar nos quedaría du de x igual a 20x al cubo. Si yo separo esta variable, me quedaría que du sobre 20 sería igual a x al cubo por dx, y ahí nos damos cuenta que esa sustitución, que ese cambio de variable sencillo sirve en este caso. ¿Por qué? Porque la expresión que obtuve, x al cubo por dx, está contenida en el resto del integrando. Y mediante esa sustitución simple, entonces puedo escribir la integral como x al cubo por dx. X al cubo por dx nos damos cuenta que es igual a du 20avos. Du 20avos. Sobre las raíces, recuerden que es importante escribirlas en forma de exponente fraccionario. Entonces me quedaría 5x a la 4 menos 3, que se llama u, elevado a la 1/2. Y observemos que mediante este cambio de variable sencillo logramos convertir la integral en una integral inmediata. Aquí aplicamos la regla de la potencia y nos queda que esa integral será igual a 1/20 integral de u a la menos 1/2 por du, de manera que la integral nos queda igual a 1/20 por u a la menos 1/2 más 1, nos da u a la 1/2 sobre 1/2, quedaría multiplicado por 2 más la constante de integración y quedaría resuelto el ejercicio. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que la función, el integrando, es función de x, y aquí lo tengo en función de u, de manera que entonces volvemos a la variable inicial y decimos que finalmente esa integral pues será igual a 1/10, simplificamos 2 con 20, u a la 1/2, pero u es 5x a la 4 menos 3 más la constante de integración. Ese es el proceso matemático, ese es el proceso mental que se debe llevar. Insisto, buscar en el integrando, separarlo en una función compuesta donde esté también la derivada de una de ellas. Esto solo se adquiere con la práctica. En esto hay que hacer muchos ejercicios y la base fundamental es adquirir habilidad en identificar
qué parte del integrando al derivarlo me va a quedar contenido en el resto. Veamos algún otro ejemplo. Así como lo hicimos con función algebraica y una función irracional, eso aplica para cualquier tipo de funciones. Por ejemplo, si tuviéramos la integral, digamos, de la tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x por dx, integral que tampoco es inmediata, buscamos si la derivada de alguna parte de ese integrando está contenida en el resto. Dos opciones: tangente al cubo. La derivada de la tangente al cubo es 3 tangente cuadrado, de manera que ya no me sirve para efectos de tratar de simplificar la expresión. Pero si yo derivo la tangente al cubo, pero si yo derivo la tangente, solamente la tangente, sin tener en cuenta el exponente, pues recordemos que la derivada de la tangente es secante cuadrado, y esa expresión está en el integrando. Luego hemos identificado una sustitución simple, un cambio de variable que nos permite resolver esa integral. ¿Cuál sería el cambio de variable en este caso? Bueno, en este caso podríamos llamar, por ejemplo, v igual a la tangente de x. De manera que al derivar de v de x, obtenemos secante cuadrado de x. Separamos la variable y obtenemos que dv es secante cuadrado de x por dx, expresión que está en el integrando. De manera que la integral que tengo ahí se convierte ahora en la integral de tangente al cubo, pero tangente es v, tangente al cubo será v al cubo, por secante cuadrado de x por dx. Secante cuadrado de x por dx es dv. Integral que vuelve a ser inmediata. Y entonces nos queda que esa integral será igual a v a la 4 cuartos más una constante de integración. Como siempre, volvemos a la variable inicial. Y entonces nos queda que la integral será igual a v a la 4, que sería tangente a la 4 de x sobre 4 más la constante de integración. Ese es el proceso que se debe seguir. Hagamos algunos otros ejemplitos por acá. Tercer ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, vamos a resolver la integral de x sobre x raíz cuadrada de 1 menos logaritmo natural al cuadrado de x. Integral que de ninguna manera es inmediata, pero como les digo, si tenemos muy claros los procesos de derivación, debemos observar que la derivada del logaritmo natural de x, no necesariamente todo lo que está dentro de la raíz, puede ser una partecita del integrando, les he dicho. En este caso, si yo llamo al logaritmo natural de x una nueva variable, por ejemplo, la llamo w, al logaritmo natural de x, pues sabemos que la derivada del logaritmo natural de x, de w con respecto a x, será 1 sobre x. Esa es la derivada. Y entonces, al separar la variable, nos queda que dw es de x sobre x. ¿Y qué ocurre? Que esta expresión de x sobre x, esta expresión de x sobre x, está contenida en el integrando. Ese es el principio básico de este método. Y entonces, aplicando ese cambio de variable, obtengo que la integral se me convierte en la integral de dx sobre x, que es dw sobre la raíz cuadrada de 1 menos w al cuadrado. Y si observamos esta integral y la comparamos con la tabla de integrales inmediatas, pues nos damos cuenta que esta corresponde a la antiderivada de seno a la menos 1.
Y entonces hemos obtenido que la integral es seno inverso, seno a la menos 1, seno inverso de W más C. Como siempre, hay que volver a la variable inicial. Entonces nos queda que la integral será igual a seno inverso de W, que es logaritmo natural de X, más la constante de integración.